RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Vamos a empezar el programa, hay un breve análisis del mensaje presidencial en el rubro educativo, antes de entrar ya al invitado que tenemos aquí para hablar también sobre el tema de universidades. El presidente anunció, las 76 universidades que ya están licenciadas, habló de una inversión de 650 millones para las universidades públicas. En concreto, ha hablado también de que va a dar un tema de la deuda social, entre otros temas. Y una de las cosas que también hay que rescatar es que el Ministerio de Educación ha firmado un convenio con la oficina de UNESCO en el Perú para diversas consultorías. Dentro de ello está el rubro de educación superior tecnológica, educación básica regular y el tema de desarrollo docente. Es uno de los convenios que usualmente el Ministerio ha utilizado y ha trabajado para el tema de trabajar temas de diversas consultorías o implementación de programas. También hay que decirlo que una de las cosas que la segunda promoción del Ministerio de Educación de formación de directores, ya va a iniciar el proceso. Esta universidad adjudicada en este caso de este proceso fue la Universidad Marcelino Champañá, que va a llevar a cargo de todos los directores, cerca de 5.000 directores, si no me equivoco, más o menos son 2 macroregiones, incluido Lima, que van a llevar este programa. Esto es un poco de las novedades que tenemos del sector de educación. Claro, eso fue antes de que el mensaje presidencial termine con lo que ya sabemos de coyuntura política y que todavía estamos en espera a ver qué pasa sobre la situación del país. Pero muy aparte de la situación política, vamos a entrar de lleno al tema. Y hoy día tenemos el gusto de tener a Jan Baptista. Jan es vicerrector académico de la Universidad Católica CE Sapiens, que muchos dirán, ¿otra universidad católica? Sí, señores, hay otras universidades católicas y es interesante que lo hemos invitado porque cómo se gesta esta universidad. Es una universidad que tiene ya bastante tiempo, está licenciada por si acaso, por algunos que se preocupan, ¿es la licenciada o no? Totalmente licenciada, tiene estándares de calidad muy reconocidos, incluso políticos o personas que han sido premier, como el ex ministro Solari, ha sido autoridad de la universidad, parte de su trabajo social también que ha hecho dentro de la universidad, porque la universidad está ubicada en Caraballo, en Los Olivos, si no me equivoco, al norte de Lima, pero que tiene una proyección muy interesante que ha ayudado incluso al obispado de Caraballo y todo lo que implica Lima Norte, por decirlo así. Bienvenido, Jan. Tus primeras palabras para todas las personas que nos oyen. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos oyen o nos ven. Y nada, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acudir a esta entrevista, porque una de las cosas que queremos empezar es cómo nace la Universidad Católica CE Sapiens, cuántos años van, cuáles han sido las principales dificultades. No es fácil formar una universidad en el Perú desde cero, porque ustedes han empezado desde cero, no han comprado licencia ni nada, han empezado picando piedra, como dicen en algunos lugares, ¿no? Sí. La universidad ha nacido en el 98 por una iniciativa de Monseñor Lino Panizza Riquero, que era un fraile capuchino, que había sido misionero, párroco en varios lugares del Perú. Aquí en Chorrillos, en Chama, aquí cerca, en Arequipa había sido superior de los capuchinos, y a un cierto punto Juan Pablo II en el 96 divide la grande arquidiócesis de Lima en 4 partes. Caraballo, la diócesis de Caraballo, que es toda la parte de Rímac por el norte, es decir, todos los distritos de San Martín de Porres hasta Ancón. Después divide la otra parte, que es el sur, Lurín, que crea la diócesis de Lurín, donde está Monseñor García Camader, la parte del este, con la diócesis de Chosica, donde está Monseñor Norberto Strootman, y queda la arquidiócesis de Lima, que es el centro de la ciudad, de los cuartieres. Y ha sido es inmensa la arquidiócesis, ¿no? Sí.
Y entonces, y de estas 4 diócesis, la diócesis de Caraballo, desde el punto de vista de los habitantes, quizá es la más numerosa, más o menos son 3 millones de habitantes. Y originariamente con 40 parroquias, con poquísimos sacerdotes, y nombró como obispo Monseñor Lino Panizza, que justo en esta época era párroco, me parece, en Chorrillo, en San Pedro de Chorrillo. Y él, con nada prácticamente, y él pensó inmediatamente, después de pocos meses que visitaba la diócesis, que había necesidad de un centro de formación superior. En esta época no habían universidades en Lima Norte. Había la UNI, que pero ingresar era difícil, era de ingeniería. Había la Cayetano Heredia, con la Facultad de Medicina, que pero era una universidad para un sector social más elevado. Y después lo más cercano que había era San Marcos, la Católica. Entonces él pensó que era necesario, sobre todo porque veía que en el campo de la educación estaba bastante abandonado, en los colegios con dificultades, la gran mayoría en esta época eran estatales, con deficiencias. Y la diócesis tiene colegios también, y la ¿no? diócesis tenía ya un colegio que era el principal, era el colegio pastoral, parroquial El Buen Pastor, fundado por el padre Pedro, por los columbanos, que eran los que habían evangelizado esta zona, y después que lo había potenciado el padre Pedro Martínez, y que lo transfirió a la diócesis. Y de allí comenzó un poco la aventura educativa de Monseñor Lino y de toda la gente que los colaboró. Y convocó un conjunto de profesores pidiéndole que le ayudaran en un proyecto universitario. Yo era también entre estas personas. Al inicio la idea era hacer una facultad de educación y una facultad de ciencias económicas, y así comenzamos. En el año 98 el proyecto y las primeras clases en el año 2000, con la autorización de la Asamblea de Rectores en este entonces. Quedamos 6 años bajo el control de la Asamblea de Rectores hasta que nos dieron la licencia definitiva en el 2006. Y de allí creamos la nueva facultad. Usted citaba el doctor Solari, que fue el primer decano de Ciencias de la Salud. Entonces, a partir del 2006, con ya la autonomía universitaria, creamos la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería, las primeras ingenierías. Después, aparte, creamos Ingeniería Agraria e Ingeniería Ambiental. Y de allí comenzó un poco el trabajo de extensión de la universidad. Universidad que en su origen fue pensada por los elementos, los segmentos sociales más necesitados de educación y con menos recursos económicos, porque para mucha de la gente de Lima Norte ir a estudiar en una universidad privada era prácticamente imposible económicamente, y ir a una estatal era difícil por el ingreso, porque paradójicamente para entrar en una estatal se necesita una buena preparación. Así es. Y por lo tanto era gente que, yo recuerdo que los primeros alumnos que estuvieron, alumnos míos y que ahora son profesionales, algunos de prestigio, eran chicos que ya tenían más de 20 años, porque eran 2 o 3 años que intentaban ingresar en San Marcos, o la más cercana era la Universidad Nacional del Callao, pero no era fácil, la uni era muy difícil. El ingreso, a menos que uno hiciera una pre, pero también la pre comportaba un costo, etc. Claro, y a pesar de eso, que después en Lima Norte fue creciendo el tema de las universidades. Ahora es totalmente distinto. Ahora hay universidades privadas diversas que hay, incluso de grupos importantes. Yo creo que en Lima Norte se concentra la mayor parte de los alumnos universitarios del Perú, de Lima en este momento, totalmente. Porque hay varias universidades y todas licenciadas. En este momento creo que no hay excepciones, todas las universidades que hay en Lima Norte son licenciadas. Sí. Hace poco se licenció la Vallejos. Sí, la César Vallejo, está la UPN y están ustedes. La UTP se licenció hace poco, antes se licenció la UPN, nosotros, y la Continental, que ha llegado hace poco. O sea, y para todos hay público. Pues, sí, creo que hay. ¿Y actualmente ustedes cuántos alumnos son? Nosotros tenemos en total 9.096 alumnos en pregrado. En pregrado. Siendo vicerrector académico, claro, conozco los después. En pregrado, de los cuales 4.900 en Lima, prácticamente 5.000 en Lima, y los otros 4.000 en provincia, en las filiales. En las filiales que algunas de las cuales son muy importantes, como la filial de Nueva Cajamarca, en Rioja, en la región San Martín,
donde tenemos más de 1.800 alumnos y casi todas las facultades. Después tenemos una filial en Chulucanas, cerca de Piura, con 700 alumnos aproximadamente. Tenemos una filial en Tarma, con aproximadamente 700 alumnos. Una filial en Huacho, donde tenemos ingeniería agraria, ambiental, porque es una zona importante agraria. Sí, claro que sí. Y también tenemos ciencias económicas allí, comercio internacional creo. Y después en Chulucanas, en Tarma, en Nueva Cajamarca y quizá en Huacho, y quizá la más prestigiosa desde el punto de vista de la imagen y cultural es la sede de Atalaya en plena foresta amazónica, donde tenemos un programa conocido en Perú y en el extranjero que se llama NOPOKI, donde formamos sobre todo profesores bilingües para las comunidades de los pueblos originarios de la Amazonía. Trabajamos con 8 idiomas nativos y ha sido reconocida por la UNICEF como un intento interesante. Yo he participado en algunos congresos de UNESCO presentando el proyecto, ¿no? Presentando el proyecto en Chile, sobre todo, en la Cátedra UNESCO de Chile. Y también allí hay un importante centro de experimentación de la Facultad de Ingeniería Agraria con un enfoque forestal. Pero también una de las cosas que hay que rescatar de la universidad, para terminar esta primera parte de la universidad, que la gente conozca, hacen convenios también con universidades del extranjero, ¿no? Sí, por las amistades y por la vocación, decimos así, internacional, que en general tiene una universidad católica. La Universidad Católica Sede Sapiense y otras universidades católicas del Perú, porque como usted decía al inicio son varias, sí, claro. Formamos parte de 2 grandes asociaciones de universidades. Una se llama ODUCAL, que es la Organización de Universidades Católicas de América Latina, donde están las más grandes de América Latina, la Pontificia del Perú, la Católica de Chile, la Católica de Chile, la UCA de Argentina, la Universidad Católica de San Pablo, etcétera, las grandes católicas de toda América Latina, la de Asunción, etcétera. Y después hacemos parte de la FIUC, de la Federación Internacional de Universidades Católicas, que recoge todas las universidades católicas del mundo, de todos los países, donde hay la Notre Dame University, la Georgetown University de Estados Unidos, la Católica de Milán, la de Lovaina, etc., la de Lille, las grandes universidades. Es importante decirlo porque una de las cosas que hay que reconocer, y a veces cuando parte de la historia, algunos hablan y dicen, hay que reconocer la historia, veamos la historia. Bueno, la historia hay que reconocerla, que la Iglesia Católica es fundamental en el tema educativo y en el tema universitario. O sea, nacen en los monasterios, nacen en los conventos, desde ahí comienza a surgir el tema universitario. Si quieren nos vamos hasta San Benito, si quieren ya un poco por historia, ¿no? Pero es importante que la gente conozca, o sea, el tema educativo ha estado asociado al tema de la evangelización. Obviamente. Entonces, porque a veces hay una línea, hay una corriente, ¿no?, que quieren decir, no, la educación una cosa, y la Iglesia sí hubo un aporte, pero no quieren desconocer el gran aporte que la Iglesia Católica hizo, y eso hay que reconocerlo en todo sentido, en la formación de las universidades. Aquí concretamente, la primera universidad, unos dicen es San Marcos, sí, pero la primera facultad creada es la Facultad de Teología. Sí, San Marco nace como un centro de estudios de los dominicos, como derivación de las universidades españolas en 1561, si no me equivoco, y después tiene autonomía como universidad. Y es una facultad que tiene algunas carreras. A lo largo de la historia, después toma su rumbo como muchos países, muchas universidades. Es viable, pero es bueno reconocerlo, porque eso es importante en el contexto, cómo ustedes llegan a esta zona emergente del Perú, porque hay que reconocer que Lima Norte es gente emergente que hoy tiene un poder adquisitivo interesantísimo. Basta ver los shopping y los centros comerciales para ver cómo la gente se maneja, pero también necesitaban un tema de educación. Sí, porque esta fue la idea de Monseñor Lino, ¿no? Él, en los primeros 2 años, como no tenía casa, no tenía nada, iba a celebrar misa en una parroquia cada domingo y visitaba los colegios. Y recuerdo que conversé con él en esta época cuando nos pidió ayudarlo a montar este proyecto de la universidad, y él decía, yo voy a un colegio y no me doy cuenta si están de descanso o de receso o si están en clase. Y las condiciones eran muy difíciles. Entonces dijo,
debemos hacer algo para mejorar la educación. Y creo que la educación en Lima Norte ha mejorado mucho. Después llegaron los colegios de Fe y Alegría, por ejemplo, que ahora hay 6 o 7 importantes en Lima Norte. Y también la diócesis ahora tiene una red de 8 colegios, en los cuales algunos prestigiosos, y en general hay colegios prestigiosos de organizaciones católicas como Presentación de María, Jesús Obrero, que fueron los primeros colegios técnicos de la zona, que formaban también jóvenes con un oficio, un trabajo. Después hay uno importante, los Sagrados Corazones en Puente Piedra, uno de los trinitarios, San Vicente Ferrer y el Buen Pastor. Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimas hay una red de buena cantidad buen número, y después hay otros. Sí. Perfecto. Ese es un poco el contexto. Vamos a una pausa y vamos a entrar ya de lleno. Una de las cosas que yo dije que eran licenciadas, ¿no? Porque hemos visto el anuncio presidencial, el tema de la educación superior y el tema de la investigación y todo ello. Vamos a entrar su proceso de licenciamiento, ustedes lo han conseguido. ¿Cuáles son las principales dificultades que han encontrado también en este proceso y qué han aprendido también de este proceso y ahora de acá qué viene también para la universidad? Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, Hablemos de Educación. Estamos con Jan Batista y estábamos hablando sobre el proceso de licenciamiento, porque recogemos el mensaje y el presidente, dentro de las cosas que dijo fue: hay 76 universidades, si no me equivoco, ya licenciadas, una de ellas son ustedes. Sí. Han pasado un proceso. ¿Qué les quedó del proceso de licenciamiento? Porque hay algunas personas que dicen, no, licenciamiento, al principio hubo resistencia, después todos han pasado por el proceso de licenciamiento, y creo que dentro de ello ha sido un proceso de aprendizaje también, y debe haber algunas mejoras también que hacer en todo el proceso, ¿no? Sí. Hace poco en la SUNEDU se hizo un importante congreso a nivel internacional donde fuimos invitados también a contar cuál había sido nuestra experiencia en el caso del licenciamiento. Fue hace poco, creo que fue el 11 de julio, en ocasión de los 5 años de la ley universitaria. El doctor Benavides, que es el superintendente, convocó este congreso internacional donde vinieron algunos expertos de otros países, de Chile, de Colombia, de México, para dialogar sobre los resultados de la reforma universitaria. Y yo tuve que intervenir porque nos pidieron, entre las 5 universidades que fueron invitadas a hablar de su experiencia de licenciamiento, pidieron la sede Sapienza. Yo dije con toda sinceridad que nosotros al inicio como universidades católicas estábamos un poco contrarios a esta ley universitaria. El motivo es que veíamos que era una ley un poco impuesta desde lo alto, como dirigida por parte del gobierno de esta época, que era el gobierno anterior, y sin mucha participación del mundo universitario. Pero debo decir que la exigencia sí la compartíamos. Compartíamos la exigencia de una mayor transparencia del sistema universitario y de una mejor calidad del sistema universitario. Y esto yo creo lo que de hecho, y pienso no solo por la ley, sino por las personas que han administrado en estos años la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, se ha logrado. Es decir, Lorena Macías al inicio y Martín Benavides después han logrado que poco a poco este proceso no fuera un proceso confrontacional, no fuera un proceso que quitaba autonomía a las universidades, sino fuera un proceso que sumara en calidad, en pedido de calidad. De hecho, las 8 condiciones básicas de calidad de la SUNEDU no son nada extraño, nada ajeno a la vida universitaria, y son condiciones que una realidad que se llama universidad debe tener. Entonces, más bien yo creo que han sido políticamente inteligentes, comenzando por las universidades más grandes y más conocidas, de manera que así han como calmado un poco el ambiente. Claro. Y ahora es la fase más difícil, porque ahora deben licenciar o no licenciar aquellas universidades cuyas condiciones de calidad son un poco más complicadas, y por lo tanto
pero habiendo ya aprobado 76, Ya. la opinión pública está tranquila, sabe que es parte del que es proceso. parte del proceso, y ahora se trata un poco de ajustar la máquina, de arreglar un poco el sistema universitario peruano, que en efecto era muy disperso y tenía también disparidades demasiado grandes entre universidades muy buenas, excelentes, y universidades que difícilmente se pueden llamar universidades. Sí, eso es verdad, o sea, es una de las cosas que al principio, como decimos, sacó ronchas, ¿no? Muchos decían, no, ¿cómo es posible que un licenciamiento o el tema de universidades empiecen cuando supuestamente muchas de estas universidades, y bueno, hablo de las más tops, por decirlo así, tenían acreditaciones de otros países y todo ello, pero en efecto una de las cosas que se les decía era, si has pasado estas acreditaciones, el licenciamiento te va a parecer tan sencillo. Conozco el caso de una que es muy interesante, especialista en varios temas de gestión, y les costó sudor y lágrimas licenciarse, porque hay acreditaciones que han conseguido, pero habían dentro del proceso, una de las cosas que más les costó, por ejemplo, a esta institución, fue el tema del 25% de profesores a tiempo completo, ¿no? Sí. Eso fue un... Cosa que para nosotros no fue un problema, Claro. porque nosotros tenemos 37% de profesores nombrados y a tiempo completo. Y hacen investigación también, Pablo. El tema de la investigación es un tema. poco más complicado, porque es la realidad que tiene la universidad peruana con respecto a otras universidades. Ahora, también el tema de la investigación hay que tomarlo con una cierta criticidad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se habla de investigación se habla de revistas indexadas. Sí, Y estas revistas son revistas del campo de las ciencias puras, decimos así. Sí, de alguna manera. Es Las ciencias decir, sociales no entran. Exactamente. Entonces, esto ya es un tema importante de debate también, porque evidentemente hacer un artículo o publicar un artículo en una revista especializada en salud es mucho más fácil que publicar un artículo en una revista indexada de literatura o de ciencias sociales en general. Entonces, evidentemente, universidades que tienen facultad de medicina tienen más facilidad a publicar, pero también se comprende, ¿no?, que esta es una exigencia justa, que la universidad no sea solo una fábrica de título, sino también que aporte al país. Ahora, habría que discutir también sobre los rankings, porque una cosa es un ranking que vale para Inglaterra, para el Reino Unido, otra cosa debe ser un ranking que vale por América Latina o por el Perú. Aquí creo que también las agencias de ranking se están dando cuenta que hay ciertos elementos que hay que tomar en consideración, como todo el tema de la inclusión social. Por esto, por ejemplo, yo agradezco mucho a SUNEDO, que ha tenido mucha atención a la sede Sapientia propiamente por el tema de la inclusión social. Tanto que el superintendente Martín Benavides quiso entregar la licencia de la UCS en Atalaya, en la sede de Nopoqui, que fue un acto importante, simbólico, como para decir que la universidad y la academia debe llegar también a los rincones del Perú, donde ustedes han licenciado incluso todas sus filiales. Sí, todas las filiales, sí, claro. Sí, porque el licenciamiento es de toda la universidad, y si una universidad tiene filiales, o la cierra, como el caso de algunas universidades que han tenido que cerrar un buen número de filiales, o la licencia. Y en el caso nuestro, las 5 filiales fueron licenciadas. Y yo creo que con esto que se observó, que la SUNEDO observó que las condiciones de nuestras filiales no tenían nada que envidiar a la situación de Lima. O sea, la calidad no quiere decir que Lima es una forma y en las provincias donde has mencionado se dan otras cosas, sino hubo una calidad homogénea, y tanto es así que el superintendente ha tenido que ir a las zonas más alejadas del país para poder decir, bueno, fueron licenciados, ¿no? El tema allí es que deberían, esto será el futuro, yo creo, deberían ser facultades o carreras pertinentes a la zona. Eso. Esto es muy importante. Ahí va el tema de la empleabilidad, ¿no? Porque uno de los temas que he hablado es de educación superior, y cuando hablamos de educación superior, no solamente las universidades, sino también los tecnológicos. Ahora se habla de que va a haber escuelas superiores de educación, porque los pedagógicos van a desaparecer. Ustedes tienen facultad de educación, carrera de educación. Entonces, pero bueno, indistintamente de eso es el tema de la empleabilidad, porque a veces
hay zonas donde la carrera tiene mayor demanda debido al contexto donde está. Y ustedes creo que pueden decirlo muy, tienen la experiencia en concreto y real, cómo les ha ayudado que la universidad haya llegado a esos lugares y haya favorecido el tema de la empleabilidad. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre eso. Nosotros hemos llegado a estos lugares siempre por un pedido de instituciones de la Iglesia Católica del lugar, normalmente de los obispos, de los vicarios apostólicos. El primer experimento, decimos así, fue justamente Atalaya, que está en Ucayali, entre Junín y Ucayali, porque termina allí Junín y comienza Ucayali, donde inicia propiamente Río Ucayali. Y allí fue por un pedido explícito de Monseñor Gerardo Cerdín, que es el vicario apostólico de esta zona, que veía la necesidad urgente de profesores bilingües por la Escuela de las Comunidades Indígenas, porque no habían profesores que conocieran las lenguas de los niños. Entonces el atraso en la comprensión era notable. Entonces fue a hablar con varias instituciones, al final habló con Monseñor Lino, y le pidió la posibilidad que nosotros iniciáramos algo allí. Y nosotros comenzamos justamente con lo que necesitaba. Contemporáneamente el Ministerio de Educación afirmaba la necesidad de profesores bilingües, la falta que todavía sigue en el Perú de profesores bilingües, sobre todo por la zona de la selva amazónica. Entonces comenzamos respondiendo a una necesidad del lugar. Lo mismo ha pasado en Chulucanas, donde Monseñor Daniel Turley, el obispo de Chulucana, notaba que los chicos de todas las 3 provincias de su diócesis, que es Moropón, Huancabamba y Chulucanas, o sea, Moropón y Chulucanas, Huancabamba, y ahora no me viene el nombre de la otra, se daba cuenta que se iban a estudiar a Piura, o a Trujillo, o a Chiclayo, pero después no regresaban. Entonces la preocupación, la grande preocupación suya era esta. Entonces por esto allí comenzamos con agroindustria, porque es una zona interesante desde el punto de ahora hay grandes empresas agroindustriales que exportan a todo el mundo. Entonces de allí nacieron las cosas. Y así sucesivamente. En Tarma igual hicimos ingeniería ambiental, ingeniería civil, que son cosas que se necesitan allí, fisioterapia que no había. Entonces nació un poco así nuestra iniciativa. No, ni siquiera abrir la facultad de mayores demandas, porque por ejemplo habría sido fácil abrir derecho o administración. En Tarma, por ejemplo, lo abría, pero no venía al caso. La cosa era intentar responder a las necesidades específicas de esa comunidad y de esa razón. Qué interesante el mensaje que da, porque fíjate, las personas que nos escucharán en las regiones, que principalmente, y dirán, bueno, mi región, mi ciudad tiene tal esto, en este caso por iniciativa de la Iglesia Católica, pero ahí tenemos autoridades regionales, ¿no? O sea, a veces, o alcaldías o municipalidades que podrían desarrollar proyectos y buscando alianzas con instituciones como ustedes, para desarrollar algunas filiales o proyectos en concreto para brindar la empleabilidad a sus comunidades, porque a veces, claro, quieren que llegue Harvard, por decir un nombre, ¿no? O sea, y de repente necesariamente Harvard no funciona en la comunidad que tú estás. O sea, yo me acuerdo un claro ejemplo en Cajamarca, tengo un caso donde tuve la oportunidad de trabajar, y veía pues que ellos habían becado a 2 o 3 universidades, pues no era el nombre de universidades, pero se iban a estudiar contabilidad, administración, pues es una zona minera que tenía mucho potencial agrícola, en Cajamarca, harta leche, ganado y todo ello. ¿Por qué no buscaron algo más tecnológico? Y todos se fueron a estudiar, se vinieron a Lima, a algunas universidades del exterior, y yo decía, ¿y qué trajo como beneficio a la comunidad? Nada. Pues lo que se convirtió al final eran que estas zonas se convierten en sus casas de campo de estas personas y listo. Y paró de contar. O sea, y muchos viven ya en Lima. Y bueno, no quiero decir que no vengan a Lima, pero ya tenemos las consecuencias de tener una Lima de más de 10 millones de habitantes o alrededor de 10 millones. Allí yo pienso que hay un tema cultural y hay un tema también de responsabilidad del Estado, porque yo tengo, por ejemplo, amigos en estas provincias donde estamos y el problema se pone cuando los chicos comienzan a tener una cierta edad. Si no hay un colegio bueno, de buena calidad, ahora el Estado con estos colegios de excelencia ha mejorado. Si no tienen buen hospital,
buenos centros de salud. La gente naturalmente busca la cercanía con instituciones que puedan responder a su necesidad. Esto es un tema, yo creo, importante. O sea, el Estado debe pensar de tener en las provincias algunos centros de excelencia por la salud y por la educación. Esto es inevitable. Y por otro lado hay un tema cultural, que por ejemplo es bien raro. Nosotros tenemos facultad de ingeniería agraria o de agronomía, donde nuestros alumnos salen y encuentran trabajo, pero es difícil que el hijo del agricultor quiera estudiar agronomía, quiere ser abogado. Y después para venir a Lima a ser tinterillo probablemente, en vez que poder administrar un fondo y el negocio familiar y administrarlo bien. Pero es un tema en general del atraso que tiene la agricultura, la pequeña agricultura en el Perú. Y hay cosas que deben mejorar seguramente. Seguramente, y conversaremos más sobre eso en otro momento, porque o en otros espacios del programa de la red, porque justamente tú tienes esta experiencia y a veces creo yo que falta, a veces suena feo decir que es mejor que nos diga una persona del exterior, y bueno, tú eres de nacionalidad italiana, si no me equivoco, que un italiano te diga, oye, mira, en tu país tienes estas riquezas y por acá debes hacer. A veces los peruanos creemos más al que nos dice de afuera que a nosotros mismos, porque a veces, no, lo que pasa es que tú no quieres que vengas a Lima. No, señores, no es que no quiera. La descentralización se vive de esa manera, no necesariamente es, no solamente pidan presupuesto, porque usualmente somos muy pedilones en pedir presupuesto y es válido, pero también la descentralización implica que en las comunidades y en las regiones se potencialice de tal forma, de acuerdo a las necesidades, y no necesitas venir a Lima para todo. Si no, voy a hacer un claro ejemplo, en tu país natal, en Italia, todo el mundo dice Italia, Roma, sí, pero conoces Milán, o sea, Florencia y otras zonas. Son pequeñas ciudades. Son pequeñas ciudades y tienen vuelos, hasta tienen aeropuertos internacionales y tú puedes ir a otro lugar de cualquier parte de Europa. Sí. Lo mismo si hablas de España o Francia o si, vamos, el sueño americano. Algunos dicen que en algún momento se dio, si uno habla de Estados Unidos, que les encanta, en Perú vemos mucho Estados Unidos, pero a veces Estados Unidos, pasa, Los Ángeles, San Francisco, encuentras y dices, oye, ¿verdad, no? ¿Por qué el Perú necesariamente tiene que ser Lima? Tendríamos que estar hablando de Arequipa, Cusco, Pucallpa, tendríamos que hablar de Iquitos, tendríamos que hablar de Piura, Chiclayo, Tumbes, en fin, Cajamarca. Y debería ser, es como que llegues a otro lugar de otros lados del país. Miren el claro ejemplo colombiano. Yo siempre voy a decir, miren el claro ejemplo colombiano. Si alguien y alguno tiene la oportunidad de ir al aeropuerto internacional y tienes que irte de viaje, ¿cuántos vuelos tenemos nosotros a ciudades de Colombia y a ciudades de Argentina? No se han puesto a pensar, tenemos Cali, y dices, oye, ¿y verdad, no? No son capitales, porque se vive de alguna manera la descentralización, pues. Sí. Y el tema productivo y el tema de trabajar en las regiones y desarrollar estas competencias, eso es importante, creo yo. Vamos a ir a una pausa, pero sí quisiera que me comentes un poquito, y si es posible, la proyección de la universidad, porque la universidad ha ido creciendo. Yo he tenido la suerte de tener la experiencia con ustedes. Una vez hicimos un congreso de bioética hace muchos años, donde estaba el doctor Solari también como parte de panelistas, y han desarrollado muchas cosas hasta ese entonces, pero creo que ya después del licenciamiento y lo que están haciendo, seguramente hay una proyección para la universidad y para Lima Norte, y no solamente para Lima Norte, sino también en provincias que van a desarrollar. Entonces, para que nos comentes un poquito cómo va el tema de la universidad y el crecimiento, hacia dónde va, porque de repente hay personas que nos escuchan y sabrán que pronto llegará la universidad a esos lugares. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Regresamos en Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Estamos entrando al último bloque y conocer un poco más de la universidad, hacia dónde van. Ahora, cuáles son los planes, los proyectos, coméntenos un poquito para que las personas que nos escuchan y nos ven también por la plataforma puedan saber, ¿no? Primero, fortalecer lo que existe. Nos interesa mucho fortalecer nuestras filiales en provincia. Hay un proyecto importante en camino en Chulucanas, de la construcción de un campus, siempre de la mano con el obispado de Chulucanas. Fortalecer el trabajo que estamos haciendo en las otras sedes. En Nueva Cajamarca hemos construido la filial de Nueva Cajamarca, que es de propiedad nuestra.
hemos ampliado el terreno, estamos mejorando, por ejemplo, los laboratorios de ingeniería civil, que son particularmente importantes. Este año se adquirirán nuevamente otra máquina para el corte triaxial y cosas de este tipo. Estamos fortaleciendo el posgrado. Tenemos en Lima una sede de posgrado. En Lima tenemos el posgrado en la sede de Los Olivos y también en el centro de Lima, en la avenida Salaverry frente al Ministerio del Trabajo, donde tenemos dos programas, un MBA con la Universidad de Génova de doble titulación, un importante MAP, es decir, Administración Pública, un magíster en Administración Pública junto a la Universidad Católica de Milán de doble titulación, y tenemos una maestría de bioética, como ha sido citada, y varias maestrías de educación. Queremos abrir algunas nuevas maestrías, debemos naturalmente ahora pedirlo a la SUNEDU, porque no se pueden abrir sin el licenciamiento. Estamos pensando algo en derecho civil, porque tenemos una buena facultad de derecho, uno probablemente en ingeniería ambiental, que es un tema. Fortalecer esto, queremos fortalecer, por ejemplo, una sede importante que es la sede de Tarma, donde estamos en un lugar muy bonito y con un buen grupo de profesores. El tema de la investigación con algunos proyectos con Concitec, algunos muy interesantes, por ejemplo uno en Nueva Cajamarca sobre el estudio del cadmio por este problema del cacao peruano que tiene dificultad de ingresar en Europa. Un proyecto muy ambicioso y muy bonito liderado por la Pontificia sobre un corrector automático de los idiomas de la selva, que esperamos sea listo para el bicentenario, para poderlo presentar, con Ashániga, Shipibo, Gine y Yanesha, 4 idiomas. Prácticamente es una especie de corrector Word por lenguas indígenas. Y en general fortalecer nuestro cuerpo docente, que como usted decía antes, tenemos ya el 36% de docentes a tiempo completo, con de ellos más de la mitad nombrado. Entonces fortalecer esto, entrar con más fuerza al tema de la internacionalización. Nosotros tenemos ya una relación privilegiada con Italia y con España, pero poco a poco queremos entrar en Reino Unido y Estados Unidos. En el Reino Unido tenemos una relación con la Universidad de Leeds, pero por el momento han ido pocos alumnos. Entonces todo esto es un tema. Van más a Italia y vas a España. Actualmente y algo de Inglaterra, pero con Estados Unidos hemos comenzado algunas relaciones que por el momento son solo de investigación. Con la Universidad de Notre Dame se está haciendo una importante investigación en Villa El Salvador acá, porque ellos tienen la congregación que administra la Notre Dame University tiene una importante parroquia en Villa El Salvador, y con ellos estamos haciendo una investigación en el campo de las ciencias sociales, ya poco a poco, y después la tarea que tendrán todas las universidades en el Perú, que es el licenciamiento de los programas, de las carreras. ¿No? Entonces, el 2020 se viene a esto. Tenemos pedidos, como usted decía, de otros lugares del Perú. La semana pasada, esta media infidencia, estuve en SUNEDU porque el pueblo Achuar del Datén quiere hacer algo parecido a lo que tenemos en Atalaya. Estamos dialogando también con la SUNEDU para ver la posibilidad de formar allí. Ellos tienen casi 600 maestros que no tienen ni título académico ni título universitario, y quieren fortalecer esto. También en la zona del Datén. En la zona del Datén, es decir, de San Lorenzo hasta la frontera con Ecuador y con Colombia, donde se están los Achuar, varios pueblos. Han venido los Sapus a conversar con nosotros, hemos estado con ellos en SUNEDU. Hay mucho interés por parte de SUNEDU también de ayudar a que las universidades lleguen hasta las periferias del país. Han llegado a lugares donde otras universidades no llegan, ¿no? Entonces creo que SUNEDU se vale de esa experiencia que tienen y esa vocación de servicio para llegar a esa zona, ¿no? Yo creo que esto debe ser sobre todo de las grandes universidades, deben pensar ellas también en proyectos de esta naturaleza, porque tienen mucho más recursos que nosotros. Totalmente. Y podrían hacerlo, o en alianza también con nosotros. Sí, totalmente, ¿no? Y personalmente también pienso que debemos fortalecer la red de universidades católicas del Perú, que
que son universidades de prestigio, piensen a la San Está Pablo, San Pablo de la Arequipa, PUC, la San Pablo de Arequipa, la Pontificia, la San Pablo de Arequipa, la Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Está la Católica Santa María también de Arequipa. La Católica Santa María, aunque la relación con la iglesia Ya, de ella es un es poco más más alejada, distanciada, pero a la Universidad de La Salle, por ejemplo. hay la Universidad de los Jesuitas, la Luis de de Montoya, Montoya, y después hay la UNIFE en Lima, Sí. y hay otras de inspiración católica muy cercanas, como la Universidad de Piura, Sí. prestigiosa, como la Marcelino Champagnat. Claro. Entonces hay una red que yo creo que con facilidad se puede Pero reforzar. faltaría impulsar un poquito más, ¿no? Sí, seguramente. Y también intercambio de alumnos, por ejemplo, entre Exacto. estas universidades, Claro. experiencia de un semestre en un sitio, en el Los de otro. profesores, ¿no? También, ¿no? Que los profesores Sí, tengan pasantías. que los profesores es más fácil todavía, Sí, ¿no? mucho Pero- más fácil, ¿no? Pero sí hay muchas relaciones, hay muchas Hay una autoridad de amistades. esta asociación. Hay la asociación, la ODUCAL Perú. Ya. La presidenta es la rectora de la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, Ya. Patricia Campos Olazábal. Ya. Y nada, se colabora. Nuestro rector, el padre César Buendía, es parte de esta asociación. Yo creo que se pueden hacer varias puede cosas crecer, ahí, ¿no? se puede crecer, trabajar. ¿no? Yo creo que viene la época donde las universidades, sobre todo como la nuestra, que son pequeñas universidades, deben encontrar el modo de asociarse, colaborar, juntar los esfuerzos, porque es el momento de sumar, ¿no? Sí, Creo que es el tema en totalmente. Yo tengo general del dos país. ideas y se las planteo a ver qué piensan ustedes. Escuchamos. A ver qué piensan sobre esto. Hay dos ideas en concreto que y creo que lo podrían hacer muy bien. La Iglesia Católica durante muchos años, ha trabajado en diversos colegios y tiene muchos colegios privados, públicos, de alianzas público-privadas, como el caso Fe y Alegría, o de convenio en algunos casos, como también los obispados y arzobispados han tomado estos colegios. Una de las cosas más interesantes que pasa en este fenómeno es que no se ha sistematizado. Muchos hablan de innovación, pero nadie ha hecho una investigación sobre innovación sistémica del tema educativo. Porque muchos hablan, ha mejorado los aprendizajes en lectura o en matemática, pero sistémicamente, como institución, un proyecto de innovación sistémico, y hay casos, pero no se han recogido información. Hay una investigación sobre eso que ya lo está empezando a liderar la Fundación SM, de los marianistas. Van a empezar este año. Entonces, se lo suelto ahí para ver de repente con las instituciones católicas puedan hacer, ellos van a poner parte de un dinero, pero creo que juntando a otras universidades, a lo mejor ahí puede surgir algo. Y otra idea, que siempre lo he dicho, los jesuitas en Chile, concretamente el Alberto Hurtado de Chile, son muy conocidos porque ellos han trabajado durante años el tema de políticas públicas en el sector de educación. En Perú no hay nada armado de esto, porque muchos en el sector de educación hablamos de formación de directores, formación de coordinadores, de psicólogos, formación de áreas curriculares, de formador de formadores y todo esto. Pero alguien se ha puesto a pensar si hemos formado, unido al tema educativo, a la gestión pública, la vertiente de los que están a nivel meso, que le llaman en temas políticos. No hablo de los que están en el ministerio, hablo de los que están en los gobiernos regionales, a los que están en las UGELs. No hay nada, porque el ministerio intentó hacerlo en su momento, pero después cortaron la famosa y compete a los gobiernos regionales, cuando los gobiernos regionales tienen las competencias y los recursos para ello. Entonces, una oferta formativa sobre esto no lo hay. No lo hay. Y tenemos experiencia en Chile, en Colombia, en otros países. Curiosamente, los que han formado en estos temas son universidades vinculadas a la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia, dentro de su estructura de proceso de evangelización, fue así. O sea, las congregaciones comenzaron a distribuirse, y concretamente departamentos. Hay departamentos donde hubo más presencia de dominicos, más presencia de todo. No, o sea, señores, no fue al azar. Todo hubo un estudio detrás para que se haga esto, el proceso de evangelización. Lo mismo pasa con el proceso de descentralización en el tema educativo. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta que siempre cuando he hablado con el hermano Pablo una vez de la UNCH, la Champañá, oye hermano, le digo, acá, pucha, buena idea. Ahora usted está acá. Y así he podido conversar con las instituciones y digo, cuando fue en su momento la Santo Toribio, pero la que está acá en Lima,
que pertenece al Arzobispado de Lima. Sí. En ese momento el director era el doctor Arista y había otras personas. Le decía, oye, ¿no han creado esto? Oye, qué interesante. O sea, le voy soltando la broma. Alguno cogerá esa idea porque creo yo que ese es un público que está necesitando. Yo la experiencia que he tenido en las diversas regiones, los especialistas de UGELES, los especialistas de gobiernos regionales y los mismos gerentes de educación o directores regionales de educación asumen por concurso, por meritocracia o por dedocracia, por donde lo vean. Pero su equipo no está preparado para manejar estas políticas públicas. Porque llega del ministerio y van a las escuelas, pero en el nivel intermedio, donde tiene que ver la articulación, no están formados. Ahí hay un público muy interesante y que puede formar los próximos cuadros y de ahí va a salir un próximo ministro. Un claro ejemplo es Flor Pablo. Flor Pablo, por más las discrepancias menos que podemos tener en algunos temas políticos, pero Flor, por ejemplo, surge de la Dirección Regional de Educación. Y fue formada poco a poco empíricamente y estaba. Pero qué distinto sería si de diversas regiones tengamos y haya piezas de recambio si en algún momento toca un gobierno regional. Sí, nacional, ¿no? Yo ahora no puedo opinar sobre el Perú no siendo peruano, aunque vivo acá desde 27 años, pero pienso que el problema de los cuadros intermedios es un problema serio. En el sentido que... en salud también, en gestión de la salud también. En todo. Es que lo que intentó hacer servir, pero no sé cuánto pueda funcionar, es decir, tener una burocracia en el sentido positivo, ¿no? No les da a servir. Definitivamente no les va a dar, y creo que el apoyo de las universidades privadas, en algún punto, no digo hacer todo, pero con alguna, yo creo que el sector de educación es muy estratégico y ha estado muy vinculado al tema católico. Si se ponen de acuerdo, en algún momento presenté de acuerdo un proyecto a esta universidad, le dije, una universidad en Lima, una en Chiclayo, una en Arequipa, que cada uno certifique en sus regiones, porque para todos hay mercado, pero es un solo programa. Sí, esto es una idea buena, y yo creo que es parte también del futuro, ¿no? De una seria colaboración, entrar en mérito al tema que es más importante colaborar que competir. Exacto, porque al final todos tienen públicos, todos tienen alumnos, y si se enriquece y se fortalece, si estas autoridades toman decisiones, buenas decisiones, va a haber mejor servicio para todos y va a seguir generando la cadena. O sea, eso es automático. Ahí de acá los dejo, como digo, poniendo el pase para que lo piensen y le den cuentas para que puedan hacer otras actividades, y también el tema de la investigación que le he comentado, que ya está en proceso de trabajarlo de repente en un momento y se unan a toda esta... Sí, en el tema de la investigación es fundamental colaborar. Y el tema de que ustedes tienen facultad de educación sin ningún problema, y creo que hay muchas cosas que en Lima Norte y en las zonas donde están, se están haciendo temas de innovación educativa sistémica que va a ser muy interesante. No sé si algunas palabras más antes de acabar la entrevista. Muchas gracias, y a su disposición si necesita conversar otra vez. Muchas gracias, Jan. Gracias a los que nos han escuchado y que nos... No, gracias a ti por la experiencia, por habernos compartido tu experiencia, tanto en la universidad, el proceso de licenciamiento, y también algunas ideas que vamos recogiendo para que la gente también que nos escuchan y las autoridades que nos puedan escuchar en regiones puedan saber que hay ideas, que hay consensos, que se pueden trazar puentes, que incluso en el mundo privado lo hay, y se pueda construir unas cosas mucho mejor para beneficio de todos, en realidad, porque esa es la idea, que todos nos beneficiemos de diversas maneras para que el país siga creciendo. Más que los que adultos que estamos son los niños y adolescentes que ya están, que son los próximos y ya ciudadanos peruanos que necesitamos. Muchas gracias. No, a ti gracias, Jan, y regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación.